Siga, siga. Siga. Coquilla es una ganadería que en 1935 se divide en 4 partes, que es el Marqués de Villagodio, nosotros, López Cobos y Garrido. De esas 4 partes solo quedamos nosotros, con 40 vacas como has visto. Y de nosotros viene Arjona con otras 40 y ahí acabamos. Entonces te quiero decir que no es que estemos en peligro de extinción, es que estamos extinguidos. El público de toros, que no el aficionado, pues va a ver a los toreros que suenan. Y los toreros que suenan, pues prefieren otros encastes. Y en definitiva ese es el problema. En cambio en Francia tienen mucho, hay más cultura. O sea, en una plaza francesa tú sabes que hay más cultura taurina. La gente sabe más lo que está viendo, sabe quiénes son los toreros y sabe quiénes son los toros. Pues de romanticismo hay absolutamente todo. Esto se mantiene por el romanticismo y por el amor que la gente le tiene al mundo del toro, a sus encastes y a este mundo. El romanticismo yo creo que hoy día en el toro lo es todo. Nosotros nos lo merecemos porque estamos luchando como nadie por esto, pero tampoco nos vamos a doblegar. Esto hay que ir pasando estos baches y ahora hay un sistema de torear, hay un mundo, pero nosotros aspiramos a otra cosa, aspiramos a, ya te digo, a que haya emoción en la fiesta y a ser un poco diferentes. En el Campo Bravo de Salamanca, los ganados de pelaje cárdeno son una rareza. Por eso cuando se encuentran algunos ejemplares en los que su capa se entrepela, hay que ir en busca de las circunstancias que provocaron tal suceso. Este es el caso de los coquillas que Juan Sánchez Fabrés mantiene todavía en sus prados de Pedrollén, sobre todo los pertenecientes a últimas generaciones. De entre la manada de vacas y becerros aún se pueden respigar las hembras que conservan la pureza de una sangre brava que va para un siglo arribó en la tierra salmantina. Un puñado de vacas que comparten tipo sanguíneo con el del pequeño hato que se encuentra a corta distancia de este enclave. Es el esqueje de esta rama injertado en el de otra popular familia ganadera. Son las últimas vacas que quedan junto con las de Javier Sánchez Arjona de un encaste que en su momento fue absolutamente mítico y que hoy, por circunstancias que todos conocemos, pues está relegado al ostracismo. Razones múltiples. Primera, quizás su falta de trapío, su falta de fachada, lo como queramos llamar, y luego también determinante su comportamiento. Hoy, en el 2012 sobran incluso hasta los que los toreros quieren, con lo cual los que los toreros, no digo que no quieran, pero sí repudian,
pues están evidentemente a la cola del furgón. El furgón de cola, donde según el ganadero se haya encerrado este encaste, fue en su día apéndice de un convoy cuya locomotora era la ganadería a la que dio nombre una finca popularísima del Campo Charro, Coquilla. La ganadería de Coquilla se forma a partir de vacas del conde de Santa Coloma, cuando el conde de Santa Coloma inicia el cruce de Ibarra y Saltillo, es decir, el porcentaje de sangre de estas vacas de Coquilla es superior Ibarra que Saltillo. Luego, cuando ya llega a manos de Joaquín Buendía, ya llega con mucho más componente Saltillo que Ibarra, y de hecho el pelo cárdeno aquí pues no es tan abundante como lo es en el origen, en la ganadería fundacional, que sería la de Buendía. Todo comenzó en el seno de una familia ganadera encabezada por Andrés Sánchez Rodríguez, un hombre de campo que manejaba ganados por las dehesas y majadas de Salamanca, creador en 1901 de una vacada de Bravo con reses de Udaeta, a las que añadió otras de Veragua y Carreros. Le sucedió en estos menesteres su hijo Francisco, este orondo caballero que iba a fundar en la finca Coquilla la magnífica ganadería que más tarde administró Alfonso Sánchez Fabrés, hijo de Justo Sánchez Tabernero, hermano del marqués de Yen. El nieto de este, Juan Sánchez Fabrés Mirat, recuerda ahora el tipo de toro recibido en herencia y los contrastes de su original comportamiento. Pues el comportamiento de Coquilla lo dijo Chicuelo, que lo mismo puede ser guislaches que guindillas. Tienen un comportamiento muy polarizado. El que es bueno es extraordinario, pero el que es malo crea auténticas dificultades, no solo al matador, sino a los banderilleros, a los picadores, es decir, no son de fácil lidia. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen un punto de fiereza, que cuando la fiereza rompe en bueno y canaliza el toro rompiendo para abajo, es de vuelta al ruedo, pero cuando esa fiereza es, diríamos, a la defensiva, la cosa se complica una barbaridad. La placita de tientas de Pedro Yen nos sirve de escenario para analizar la evolución de los caracteres del toro de Coquilla, expuestos por el ganadero. Cumplidora con el caballo de picar, la becerra hace gala de una permanente movilidad, pero no acaba de entregarse en la muleta del torero. En puridad, en esta prueba, la vaca examinada ha sido más rosquilla que guindilla. Juan Sánchez Fabrés va escudriñando desde su tronera las virtudes y defectos que manifiesta la hipotética madre, insistiendo en su labor de consueta para indicar al torero los toques que habrá de dar con la tela roja, a fin de mantener la fijeza del animal en el señuelo. Bien. Entre tanto, viajemos en el tiempo para estacionarnos en la época fundacional de la ganadería. Bien, Damián. Ya se va a templar. Fueron 100 las vacas que Paco Coquilla le compró al conde de Santa Coloma en el año 1916. La gran mayoría de origen Ibarra, unas pocas de Saltillo y el resto cruzadas. Entre ellas aparecería el semental Jabato, puro ibarreño, verdadero artífice de la ganadería y propulsor del prestigio adquirido por Francisco Sánchez y del crédito de sus toros, criados en la popular finca salmantina. Unos toros de bravura incandescente que gozaron del aplauso de los buenos aficionados durante el segundo y tercer decenio del siglo XX, la llamada Edad de Plata del toreo. Lo que un torero no va a permitir jamás es que al toro le aplaudan y a él le silben. Cuando el toro está por encima del torero se produce una situación realmente incómoda, y yo siempre he dicho que cuesta mucho más trabajo cortarle las orejas a unos que a otros. Lógicamente a ellos lo que le computa son las orejas, se apuntan al toro que teóricamente es más fácil de cortárselas. A tenor de las reflexiones hechas por el ganadero, se entiende que este tipo de toro es esclavo de un pasado glorioso. Una bonanza que duró hasta 1934, año en el cual Paco Coquilla, agobiado por las deudas, arruinado y deprimido, hizo trizas la ganadería vendiéndola en una rebatiña de 4 lotes. Uno lo adquirió Santiago Ubago
y tras pasar por las manos de Julio Garrido, acabó con el hierro de Coquilla en poder de Daniel Ruiz. El resto se repartió entre Villagodio, López Cobos y la familia Sánchez Fabrés, que fue la que se llevó a esta guapa finca la parte más abundante y sabrosa de los Coquillas. Unos toros no menos guapos que no acaban de sintonizar con el toreo contemporáneo. Este encaste de Coquillas del siglo pasado, y yo lo tengo que asumir y admitir su comportamiento, es de un toro que plantea más lucha que facilidades. Entonces, a partir de ahí, si el público no lo reconoce como tal, es muy difícil que los toreros consientan. Y yo lo entiendo, yo si fuera torero, comprendería que, o entendería que cuando al toro le tocan las palmas y a mí me silban, pues no es el camino. Y con esto suele suceder. ¿Por qué? Porque incluso el manso no lo parece. Su comportamiento es de una bravura falsa, es decir, no hacen nunca signos evidentes de su mansedumbre, como sucede en otros encastes, pues que se espantan del capote o que no quieren ir al caballo, este tipo de cosas. Estos no lo dan. Entonces el público piensa que el toro tiene una condición de bravo cuando realmente lo que es más manso, fiero que otra cosa. Tras un frustrado intento con Atanasio, en Pedrollén se cruzaron las vacas con un toro encastado en Buendía, lo cual dio origen a unos productos de mayor cuerpo y pelaje cárdeno. Quedan solo unos pozos de Coquillas repartidos por el campo salmantino. Lejos están los tiempos en los que los toreros se afincaban en la casa de don Paco para disfrutar de sus vacas y cortejar a su bella hija Pilarín, de quien se cuenta que en cierta ocasión Cagancho le dijo: los toreros deberíamos llevar siempre en la maleta un toro de tu hierro, no por chico, sino por bravo. Solo quedamos nosotros, con 40 vacas como has visto. Y de nosotros viene Arjona con otras 40 y ahí acabamos. Entonces te quiero decir que no es que estemos en peligro de extinción, es que estamos extinguidos. El segundo y último reducto de los Coquillas, asimismo registrado en Salamanca, se localiza en la finca El Collado, de Martín de Yeltes. En el interior de una de sus casonas, esta vieja cartelería recuerda un sábado de gloria y de toros en Madrid, y una época no menos gloriosa para la ganadería que fundara un criador de bravo mirobrigense, llamado Jesús Sánchez Arjona y Velasco, con la dote que le correspondió a su esposa Paz Sánchez Fabrés, hermana del referido Alfonso. Una selecta representación de este venerado encaste se deja ver entre la celosía del mañazo del cercado, al abrigo de robles, encinas y carrascos. Son unos machos de pelo negro, chorreado en verdugo o castaño, cuya mirada penetrante evoca a la que mostraban las láminas de aquellos Coquillas, chiquitos pero matones, bravos y temperamentales, de imperecedero recuerdo. La razón de que exista Coquilla en esta casa es una cuestión de tradición familiar. Era una lote de Santa Coloma, del conde de Santa Coloma, que en 1916 vino a Salamanca traído por la familia Coquilla, que en realidad la familia Coquilla no se llama Coquilla, sino que Coquilla era el nombre de la finca principal de esa familia, ¿no? Por lo tanto, lo de Coquilla es la parte más ibarreña. El conde de Santa Coloma la había comprado en 1905 a Ibarra una parte de su ganadería. Poco a poco fue cruzándola con Saltillo y la vendió a Coquilla, y también vino otra parte a Salamanca a casa de Graciliano Prestabanero. «85 vacas y 3 sementales fue la aportación ganadera de doña Paz a los gananciales de su matrimonio con don Jesús. Aquellas reses de puro origen Santa Coloma en su versión más ibarreña debieron guardar gran parecido con estas vacas de pitones arremangados, o las que se dejan retratar en el espejo de la charca antes de meter el belfo en la frescura del agua. Las camadas son cortas porque así es la demanda, como también son cortas la mayoría de las defensas que lucen las reses de este encaste. Los Coquillas, por su fisonomía y carácter, son definitivamente ejemplares de bravo para una generación de aficionados inteligentes, o al menos entendidos en la materia. No puedes producir demasiado porque realmente el mercado no te lo absorbe, y entonces pues hay que tenerlo reducido,
pero tenerlo, porque claro, se puede optar por eliminarlo, pero la verdad es que yo siempre, en la medida de lo que pueda, voy a seguir teniéndolo, porque yo creo que sería un crimen el prescindir de esto con esa tradición que hay por lo menos en esta familia, desde luego, hasta el punto de que nosotros tenemos otro encaste. Y cuando hablamos entre la gente de casa y nosotros mismos, siempre hablamos de lo de casa y de lo de Domeca. Remoloneando por entre las retamas y al abrigo de la arboleda, lo de casa, la casa de los Sánchez Arjona, sigue manteniendo fidelidad a la clásica tipología de los santacolomas negros, a los cuales el legendario Paco Coquilla supo imprimir unas formas bien definidas y una respuesta temperamental en el ruedo. Unos toros herrados con el garabato que enlaza los apellidos del propietario y que dentro de su estructura brevilínea presentan una bella estampa, definida con precisión por Javier, el hijo de Jesús Sánchez Arjona y ganadero actual. Es un toro degollado, muy degollado aquí, es muy fino de cabos, muy fino de piel también, cambian el pelo, digamos que relativamente pronto, sobre todo lo cual tiene su dificultad en un clima frío como es el de Salamanca, pues a pesar de todo suelen cambiar el pelo de invierno a verano pues con relativa prontitud. En su morfología, digamos, se acusa mucho los cuartos traseros, se redondean mucho de atrás. La diferencia con el de Santa Coloma es que al ser más ibarreño hay menos cárdeno. O sea, aquí cárdeno hay muy poco. O sea, sale de vez en cuando alguno entrepelado, pero muy poco. La aparición de la tablilla del peso marca un punto de inflexión en el futuro de la ganadería brava española, tan rica en variedad de encastes. Se condena al ostracismo a los que tienen poca caja, no admiten por tanto muchos kilos, y breves cornamentas. Se impone el toro grandullón y cornalón. Los coquillas chicos y cornicortos apenas tendrán opción para exhibir su comportamiento. El comportamiento es, digamos, muy parecido también al de Santa Coloma, ¿no? Quizás son, en los primeros tercios, quizás sean algo más complicados, les cuesta más trabajo el entregarse en el capote, y el caballo es un toro cumplidor. Lo normal es que no haya problema, digamos, en cuanto a su acometida al caballo. Y sobre todo lo que es un toro muy móvil, ¿no? Yo creo que es una característica muy a tener en cuenta en el toro de Coquilla. El toro se mueve mucho. Puede tener, que es lo que tratamos yo creo que todos de evitar, un poco esa tendencia que en general tiene el encaste Santa Coloma a humillar menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en concreto yo aquí sigo mucho el criterio de buscar el toro que humille. Bueno, en la selección con las vacas, buscar el toro que humilla, ¿no? Además de los Sánchez Fabrés y Sánchez Arjona, otro ganadero salmantino, José Matías Bernardos, se llevó el lote de coquillas de la parte heredada por Dolores Sánchez Fabrés, hermana de Alfonso. Fue el simpático Raboso un ganadero muy popular, pero a pesar de lidiar corridas extraordinarias con sus toros del hierro de la interrogación, también hubo de claudicar ante la deriva que iba tomando la fiesta a finales de los 80. Casi 30 años después, la situación de este encaste está en una encrucijada de incierto futuro. La verdad que el esfuerzo que hay que hacer, sobre todo el económico, y luego también el que te cuesta venderlo, ¿no? Y también es un poquito frustrante que no tengan más mercado que Francia. Hombre, hay plazas importantes, como por ejemplo en Madrid. En Madrid sí son partidarios y de hecho se está demostrando, ¿no? Están intentando abrirse a los encastes, pero hay pocas plazas en las que... Luego, por otra parte, en las corridas de toros, pues las ferias, claro, quieren los carteles de las figuras en general. Hay algunas plazas, digo las plazas importantes. Por ejemplo, pues en Bilbao, raro es el año que no algo del encaste Santa Coloma, en Madrid, en Zaragoza también, en Valencia también, pero el resto del resto del circuito, la verdad es que es difícil el encaje de Santa Coloma. De Santa Coloma y por ende lo de Coquilla, claro.
Clairac ya es un encaste propio porque se ha mantenido completamente en pureza, entonces ya tiene la calificación de encaste propio y lo estamos intentando mantener, pese a lo difícil que está todo, pues es lo que nos mueve a mantenerlo y a cuidarlo, por eso ya son las verdaderas protagonistas de esta finca, desde luego. Si de protagonistas hablamos, este hombre, Rafael Lamamié de Clairac, es el factotum que da nombre a una ganadería que a punto estuvo de dilapidar su hermano Antonio y que hoy todavía tiene en su hija menor Aurora uno de sus más sólidos baluartes. Estas becerras finas de tipo pertenecen a una de las últimas camadas de Bravo que tienen por residencia la bella finca de La Moral de Castro, en la demarcación municipal del pueblo salmantino de Garcirrey, donde se encuentran al cuido de una familia de abolengo en este campo charro y se hierran con la C de su apellido. Marta Peláez y Lamamié de Clairac es una joven mujer que ha tomado la responsabilidad de ponerse al frente del preciado legado de sus antepasados. Veterinaria de profesión, se preocupa especialmente del estado sanitario de sus ganados. Sanitariamente, al estar en pureza, pues tienes que tener mucho cuidado con los sementales, que no tengan mucha consanguinidad, y eso es lo que estamos intentando hacer. Ahora llevamos unos 4 o 5 años donde se ha mejorado un poquitín el estado sanitario. Hemos tenido muchos problemas de paratuberculosis, ahora parece que está un poco, se ha ralentizado, están sanitariamente mucho mejor. Y los animales, bueno, pues la verdad es que ahora da gusto verlas. Cuando pasamos aquel bache, pues se te caía el alma a los pies cuando nacían los becerrillos, porque nacían muy débiles. Y ahora otra vez, pues parece que está otra vez sanitariamente mejor. Hablar del encaste propio Clairac supone retrotraernos a su origen más consolidado, esto es, a la compra realizada por Rafael Lamamié de Clairac de la cuarta parte de la ganadería de Luis Gamero Cívico, concretamente el lote de su hija Juana. La operación se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1925 y don Rafael pone la ganadería a nombre de su hijo más aficionado, Leopoldo. Los gamerocívicos de Clairac, al mando de Leopoldo, toman gran predicamento en los años 50, son bravos y encastados, pesan lo justo, entre 450 y 500 kilos, y no paran de embestir. Años después, las exigencias de los públicos y las ordenanzas reglamentarias obligarían a variar al alza volúmenes y cornamentas. Yo creo que gracias a Dios hemos vuelto al origen y al toro que había aquí siempre, que era eso, un toro noble, otra vez en el tipo de la ganadería y encastadito y lo que es esto. Este es el mejor ejemplo que os puedo dar de la ganadería. En ese toro de siempre, errado por Clairac, tuvieron Juan Belmonte y Eduardo Pagés uno de sus más firmes aliados en el pleito que mantuvieron con la Unión de Ganaderos mediados los años 30. Las instalaciones de La Moral de Castro fueron entonces el centro geográfico de la rebelión, con un testigo de excepción, Aurora Lamamié de Clairac y Blanco, la nonagenaria más guapa de este país. Pues cuando venían aquí Belmonte y la gente a torear con Belmonte y Pagés, eso lo recuerdo muy bien. Aurora y su nieta Marta completan el círculo de 3 generaciones en busca del arca perdida de su gloria ganadera, donde se guarda una de las mejores reservas de nuestra casta brava, el parladé en estado de pureza. En el momento tan difícil en el que estamos, mantenemos las ganaderías muchas veces, o los encastes, estos pequeñitos como este nuestro, se mantienen por amor al arte. Pero claro, siempre buscas un futuro mejor. Yo creo que eso es ley de vida, como en todo. Y por supuesto que me gustaría que esto volviera otra vez a resurgir, pero igual que la fiesta, igual que el amor por lo nuestro, por la dehesa, por todas estas cosas tan bonitas que tenemos que no las sabemos apreciar muchas veces. Entonces claro que buscas un futuro mejor. Y en eso yo creo que estamos todos pensando en ello. Pensamos en Clairac porque, primero, un poco por tener ganado de la tierra, luego porque nos gusta, porque queremos un toro que dé espectáculo en la plaza, que tenga emoción, y porque es un encaste también prácticamente en extinción. Entonces,
pues como lo nuestro es perdurar y guardar y mirar por la fiesta, pues nos gustaba también conservar este encaste que está casi desaparecido, porque ya solamente lo tenemos los Cleirac y yo. Paloma Sánchez Rico Clavero pertenece a una de las estirpes ganaderas más conocidas del campo bravo salmantino, la que se reconoce por la composición de su primer apellido, y ha instalado su pequeño hato de bravo en uno de los epicentros de la charrería de esta tierra, Terrones. Paloma es pues una ganadera de pura raza y además tiene el privilegio de poder satisfacer su gran afición al campo y a la crianza del toro de lidia, adecuándolo a sus preferencias, aunque éstas no encajen en los parámetros de una filosofía estrictamente comercial. Comercialmente es un desastre, pero mira, procuramos ir tirando y hacer un poco lo que nos gusta, porque gracias a Dios somos libres y podemos, hasta que podamos, haremos un poco y seguiremos el camino que nos hemos trazado. Son toros encastados, pero oye, también nos han salido toros y han cortado orejas y también, o sea que es que aquí hay que venir a torear y hacer un poco, a seguir nuestro camino. Nosotros tenemos un camino trazado y no nos vamos a fijar ni en las figuras ni en nadie. Terrones va a continuar por el camino que nosotros queremos. Abundando en la genealogía de la casa matriz de este encaste, es obligado referirse a la evolución dinástica que se produce tras la muerte de Rafael Lamamié de Cleirac en 1941. Su hijo Leopoldo, que era titular de los gamerocívicos y de las reses anteriores de la misma rama Ibarra-Parladé, dirige la ganadería hasta su muerte en 1989, a raíz de la cual se queda al frente de la misma su sobrino, Antonio Peláez Lamamié de Cleirac. Las vicisitudes por las que atraviesa la ganadería de Cleirac en las últimas décadas del siglo XX inducen a Paloma Sánchez Rico a entrar al rescate de tan acreditado encaste, y así, en el año 1995 le compra a Antonio Peláez 50 vacas y 2 sementales de sus cívicos entrados en declive, un lote aumentado posteriormente con otras 25 vacas de contrastada pureza en la citada sangre. No sé, yo creo que esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque es que si no, no va por buen camino. Se está perdiendo mucho público en las plazas, está faltando afición, siempre es lo mismo y no sé, yo tengo la esperanza de que conseguiremos algo. La gente, los ganaderos como nosotros, que quedamos unos cuantos aún. Yo creo que lo que hay que hacer es confiar en ti mismo y tener fe en lo que haces. Y luego ver si convences a los empresarios y a las figuras para que crean en ti. Confianza, fe y esperanza. En esta trilogía se apoya a la ganadera salmantina para restaurar el prestigio de uno de los encastes más acreditados de nuestra cabaña de Bravo, el de Cleirac, cuya única derivación ha desembocado en estos históricos prados de Terrones. En sus manos, bien agarradas a su afición y su altruismo, y en el apoyo de los aficionados, empresarios, toreros y demás poderes fácticos, está la clave de su triunfo, y en la suerte, que todo influye. Nosotros tenemos una cosa muy buena, que es que somos libres. Somos libres de hacer lo que creemos que queremos hacer. Entonces no nos debemos a nadie, no pedimos ningún favor y estamos tranquilos. Yo soy feliz viendo aquí a estos bichos. Me encanta esto, he nacido aquí, en esta casa que han visto, y yo soy feliz aquí con estos atrás, estos pobres que nada. Aquí estamos.